Si ves este juego, seguramente pienses que es horrible. Polígonos toscos, texturas borrosas y con un control extraño, pero en 1997 esto lo cambió todo. Para entender cómo llegamos a los shooters hiperrealistas de hoy en 2026, primero tenemos que viajar al pasado, a una época donde nadie daba un peso por James Bond en los videojuegos, donde las adaptaciones de películas eran un sinónimo de desastre y donde un grupo de novatos terminó cambiando la industria para siempre. La historia empieza con Rare y un equipo que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Literalmente. Imagínate esto, es el año 1995. Nintendo acaba de comprar parte de Rare y consiguen los derechos de la película de James Bond. Cualquier empresa le hubiera dado un proyecto multimillonario como este a los mejores directores. Pero ¿qué hizo Rare? Se lo asignaron a Martin Hollis, un chico de 23 años que acaba de entrar a la compañía y que solo había trabajado como programador secundario en Killer Instinct. Hollis tuvo que reclutar a su propio equipo, y como los desarrolladores experimentados de Rare estaban ocupados con proyectos grandes como Donkey Kong Country, terminó contratando un grupo de novatos que acaban de salir de la universidad. Gente que sabía de arte, de programación web, de física, pero que jamás en su vida habían tocado el diseño de un videojuego. Eran solo unas 9 o 10 personas al inicio. Nadie en Nintendo esperaba absolutamente nada de ellos. Pensaban que iba a ser otro juego mediocre de una película solo para rellenar el catálogo. Y eso fue lo mejor que les pudo pasar. Porque cuando nadie te está vigilando, tienes la libertad de cometer errores y de romper todas las reglas si así lo quieres. Al principio, el juego ni siquiera iba a ser un shooter en primera persona. La idea original de Rare era hacer un juego de plataformas en 2D para la Super Nintendo. Ibas a ver a James Bond corriendo de lado a lado de la pantalla, saltando y disparando píxeles. Por suerte, el proyecto se retrasó tanto que la tecnología avanzó y decidieron moverlo a la nueva Nintendo 64. Pero el plan seguía sin ser lo que conocemos. Martin Hollis era fanático de un juego de arcade de Sega llamado Virtua Cop, un juego de disparos sobre rieles, donde la cámara se mueve sola y tú solo apuntas a la pantalla. Ese era el molde original de GoldenEye. Pero a mitad de camino, el equipo se cansó de andar sobre rieles. Dijeron, no, queremos que el jugador explore, queremos aprovechar el poder del 3D de verdad, y decidieron darle libertad total al usuario. El problema es que en ese momento nadie sabía cómo demonios hacer un shooter en consola, todo estaba en PC. De hecho, cuando empezaron a diseñar los niveles, la Nintendo 64 ni siquiera había salido al mercado, no tenían el control final en sus manos, tenían que programar a ciegas usando computadoras gigantescas de Silicon Graphics y adivinando cómo se sentiría jugar con el mando. Para compensar esa falta de experiencia, se obsesionaron con el realismo, visitaron los sets de filmación de la película GoldenEye varias veces, tomaron miles de fotos de los escenarios, las paredes, las texturas y los planos arquitectónicos reales. Por eso los niveles no se sentían como laberintos de videojuegos, se sentían como edificios reales. Querían que te sintieras como un espía de verdad. No solo avanzar a romper puertas y disparar a lo loco. Tenías que infiltrarte sin ser visto, colocar minas de proximidad, hackear computadoras. El gran reto es que la industria entera creía que los shooters solo funcionaban en PC con mouse y ratón, y en consola con un joystick se consideraba una causa perdida. La campaña reflejaba esa obsesión por el detalle. A diferencia de los shooters de PC de la época donde solo tenías que buscar la llave de color para abrir la siguiente puerta, aquí tenías objetivos reales que cambiaban según la dificultad. Si jugabas en la dificultad más alta, el juego te exigía destruir las cámaras de seguridad, rescatar rehenes o salir antes de que explotara una bomba. Además, añadieron mecánicas nunca antes vistas. Tenías un reloj de pulsera que funcionaba como menú interactivo. Los enemigos tenían una inteligencia artificial que los hacía reaccionar al sonido de tus disparos. Si te escuchaban, corrían a activar la alarma para pedir refuerzos. Era un juego tenso, estratégico y sumamente inmersivo. El modo campaña era una obra maestra que por sí sola justificaba el precio del cartucho. Pero el equipo de Rare no tenía ni idea de que la verdadera revolución del juego no iba a ocurrir en solitario, iba a ocurrir en el sillón de tu casa con 3 amigos más. Y aquí viene el verdadero giro de la historia, porque si le preguntas a cualquiera que hubiera tenido un Nintendo 64 sobre cuál es su mejor recuerdo del GoldenEye, casi nunca te van a hablar de la campaña. Te van a hablar de tardes enteras con sus amigos en el sillón, de las peleas por quién se elegía a Oddjob porque era el más bajito y difícil de apuntar, del modo multijugador a pantalla dividida. Pero lo que casi nadie sabe es que este modo no iba a existir. No debía existir. Ni Rare ni Nintendo lo habían pedido en el contrato original. El juego estaba pensado exclusivamente para un solo jugador y los ejecutivos querían que el equipo terminara el proyecto ya. Pero un programador del equipo, Steve Ellis, tenía una idea fija en la cabeza. Pensaba que sería un desperdicio total tener una consola con 4 puertos para controles y no aprovecharla para un juego de disparos. Así que decidió tomar el asunto en sus propias manos. Y cuando digo en sus manos, quiero decir que lo hizo completamente en secreto, a espaldas de los jefes. Durante los últimos 6 meses del desarrollo, mientras el resto del equipo pulía la campaña, Steve se encerró a escribir el código del multijugador. Agarró los mapas que ya estaban hechos para la historia, los recortó, creó el sistema para dividir la pantalla en 4 y programó el modo competitivo. Todo esto sin ninguna aprobación formal de los directivos de Rare.
y mucho menos de Nintendo en Japón. Básicamente metió el modo multijugador de contrabando en el cartucho final. Casi no pasó por controles de calidad para buscar errores o bugs. Fue un milagro de última hora que funcionara tan bien. Piénsalo por un segundo. Si Steve Ellis hubiera sido un empleado obediente que solo seguía las reglas del contrato, el multijugador más importante y revolucionario de la década de los 90 jamás habría existido. El juego finalmente salió a la venta en agosto de 1997. Y lo que pasó después fue un terremoto absoluto. Las tiendas no daban abasto. Se convirtió en el segundo juego más vendido de toda la historia de Nintendo 64, superando a las 8 millones de copias. Pero su verdadero legado no estuvo en los bolsillos de Nintendo, estuvo en los cimientos de la industria entera. Antes de GoldenEye, la prensa y los jugadores creían que los shooters en primera persona eran exclusivos de PC. Se pensaba que, sin un teclado y un ratón, era imposible apuntar con precisión. GoldenEye llegó a destrozar ese mito. Fue el juego que patentó el estándar de cómo usar un stick analógico para mover la mira en una consola. Pero no solo innovaron en los controles, también cambiaron la forma de diseñar los videojuegos de disparos. Inventaron mecánicas que hoy das por sentadas en cualquier juego moderno. Por ejemplo, el daño localizado. Antes, en juegos como Doom, daba igual donde disparabas al enemigo. Su barra de vida bajaba lo mismo. En GoldenEye, si le disparabas a un guardia en el hombro, este se quejaba de dolor. Si le dabas en la mano, soltaba el arma. Y si le apuntabas a la cabeza, baja instantánea. Habían inventado el headshot moderno en consolas. También introdujeron el concepto de sigilo real en un shooter de acción. Poder usar un silenciador, agacharte para no hacer ruido y avanzar destruyendo las cámaras de seguridad para que no dieran la alarma. Eso era algo revolucionario. Le enseñaron al mundo que los shooters podían ser inteligentes, tensos y cinematográficos. La fórmula fue tan perfecta que cambió el rumbo de los videojuegos para siempre. Piénsalo bien, cada que juegas una partida en línea en tu consola, cada vez que te escondes detrás de una pared para recargar, o cada vez que celebras un tiro a la cabeza, le estás agradeciendo sin saberlo a ese grupo de novatos de Rare. Porque la realidad es una sola. Sin el milagro de GoldenEye, franquicias legendarias como Halo, Call of Duty o Medalla de Honor jamás habrían existido como las conocemos hoy. De hecho, la prueba más clara de su legado la tenemos frente a nuestros ojos justo ahora. Con el lanzamiento de 007 First Light, el mundo entero está vuelto loco con las nuevas mecánicas de sigilo, los gráficos fotorrealistas y la espectacularidad de IO Interactive. El juego se ve y se siente increíble, pero si prestas atención a su jugabilidad, a la tensión de infiltrarte en su base enemiga sin activar las alarmas, o el uso de gadgets tecnológicos para cumplir tus misiones, te vas a dar cuenta de que el alma de este nuevo título no salió de la nada. Tuvieron que pasar casi 30 años de evolución tecnológica para llevar las ideas de ese pequeño cartucho de la Nintendo 64 al límite de lo que es posible hoy en día. Es increíble pensar que el ADN de lo que jugamos hoy nació en una oficina pequeña en Inglaterra, por un grupo de novatos que no sabía que era imposible, y por eso lo hicieron. Pasamos de los polígonos toscos de Pierce Brosnan a la perfección técnica de la actualidad, pero la esencia sigue siendo exactamente la misma, esa emoción pura de sentirte un espía. En fin, hoy tenemos la suerte de vivir en el futuro del gaming. Pero ahora te pregunto a ti, ¿llegaste a vivir la época de GoldenEye original de Nintendo 64? ¿O eres de la nueva generación que está descubriendo el espionaje con el nuevo juego? Y la pregunta del millón para los de la vieja escuela, ¿en tu casa de verdad era prohibido escogerse a Oddjob en el multijugador? Te leo en los comentarios. Y si quieres entender cómo evolucionó la forma en la que controlamos estos juegos, te dejo aquí el último video sobre la evolución de los controles, desde la palanca de Atari hasta los mandos que vibran y sienten hoy en día. Y por otro lado, te dejo la historia de la consola que lo inició todo, para que veas cómo era el gaming antes de que existiera Nintendo o PlayStation. Nos vemos en la siguiente y muchas gracias por ver.